Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre la historia clínica hospitalaria. ¿Qué es la historia clínica hospitalaria? Pues es un documento médico legal que registra los datos de identificación y de los procesos relacionados con la atención del paciente en forma ordenada, integrada, secuencial e inmediata de la atención que el médico brinda al paciente. El ingreso a un servicio de hospitalización es de decisión del profesional médico. Pueden proceder de consultorio externo o de emergencia. Se deben relacionar todos los datos que se obtengan tras el paso por el hospital de un paciente. Dichos datos se obtienen mediante dos tipos de registros: el registro médico y el registro de enfermería, que a su vez deben contener un registro médico y un registro de enfermería. Entre ellos tenemos pues una hoja de urgencias, que en ella se recogen las atenciones urgentes prestadas en un hospital o en el ambulatorio. Se incluirá siempre que el paciente no sea ingresado. En una hoja clínica debe recoger los datos clínicos y administrativos relacionados en el episodio asistencial. Contendrá una información mínima obligada. Periódicamente se retirará copia de hoja a cada comunidad autónoma. Hoja de autorización de ingresos. En el documento por el cual el paciente autoriza la autorización y la puesta en práctica de aquellas medidas diagnósticas o terapéuticas que los facultativos consideren oportunas, ¿no? Una hoja de consentimiento informado también. En este documento debe constar que el paciente o responsable legal ha sido informado de su estado de salud y de las posibles alteraciones terapéuticas existentes para su diagnóstico y tratamiento. El paciente debe autorizar o no al hospital para que se le realicen diferentes pruebas, ya sea una cirugía, una transfusión, o también una donación de órganos. En la hoja de amnesis, en ella debe aparecer el motivo de consulta del paciente. Este explicará y relatará la enfermedad o dolencia actual, nos indicará sus antecedentes personales y familiares, ordenados por aparatos y sistemas. El médico preguntará por cuáles otros aspectos clínicos de interés, ¿no? En la hoja de exploración física se ordenará por aparatos y sistemas respiratorio, cardiovascular, digestivo, gineto-urinario, metabólico. En esta hoja se indicará el diagnóstico de ingreso, el diagnóstico diferencial, en el plan de estudio y en el plan terapéutico inicial. En la hoja de evaluación médica, en ella se recogen los comentarios sobre posibles
incidentes, hallazgos y pruebas complementarias durante el proceso asistencial. En la hoja de órdenes médicos se recoge el registro de las prescripciones terapéuticas de cada día. En la hoja de interconsulta se recoge la solicitud de interconsulta y registra el informe respuesta, ¿no?, del servicio consultado. Se utiliza para conocer la opinión de un especialista. Será obligado la fecha de solicitud y de realización, así como las firmas del facultativo, solicitante y consultado. En la hoja de informe quirúrgico, en este documento recoge la información sobre los procedimientos quirúrgicos obstétricos y deberá contener, ¿no?, el tipo de anestesia utilizado, descripción de la técnica utilizada, la duración de la intervención, los incidentes que se han producido durante la intervención, los hallazgos operatorios, el diagnóstico preoperatorio y postoperatorio, ¿no? También el nombre de los cirujanos, anestesia, instrumentista, el estado y el destino del paciente, la fecha y firma del médico. En la hoja de infección hospitalaria deberá recoger las infecciones en el caso que se hubiera o deberá contener, ¿no? Ahí vamos a tener que poner el tipo de infección, el diagnóstico del ingreso del paciente, las muestras bacteriológicas extraídas, el tipo de aislamiento realizado, la antibioterapia administrada, el procedimiento y técnica explorativa realizada, la fecha y firma del médico que le realiza. En la hoja de informe de necropsia, en ella se recogerá toda la información del examen post-mortem, indicando la fecha y la firma del anatomopatólogo responsable, ¿no? En la hoja de alta médica, esta hoja recopila toda la información del episodio asistencial. Se realizará cuando se produzca un ingreso hospitalario, al final, siempre y cuando el paciente no disponga de un informe previo. En el momento del alta se entregará en mano al paciente. Si no fuese posible, se le remitirá por correo al domicilio, entregándose en este caso un informe de alta provisional. Si durante la hospitalización el paciente fallece, la hoja de alta médica se entregará a los familiares. Si el paciente es trasladado a otro hospital, la hoja de alta deberá acompañar al paciente para su presentación en el centro de destino. También tenemos los registros de enfermería. El propósito o finalidad de los registros de enfermería asistencial
está enfocada en presentar cuidados de mayor calidad, docente investigativo, análisis estadísticos que constituye el crecimiento y desarrollo de la población. Tenemos el jurídico legal, testimonio documental de los actos profesionales. En la hoja de planificación y evaluación de cuidados de enfermería, ¿qué se debe recoger? Pues se debe recoger el plan de cuidados y modificaciones. Los cuidados llevados a cabo por el equipo que deben estar prescritos por el médico o por los propios de enfermería. Incidentes durante la asistencia al paciente. En la hoja de terapia, pues en ella se registrarán todos los medicamentos administrados y además debe recoger detalles como la vía usada, la dosis, las unidades administradas, la fecha y la hora. En la hoja de constantes vitales, en este documento se debe registrar gráficamente las constantes vitales del paciente. Debe reflejar la fecha, el día y la hora de hospitalización, las constantes vitales, el pulso, la temperatura, la presión arterial, las diuresis, la dieta, el peso, el balance hídrico y los demás controles que fuesen necesarios. Seguido tenemos también la estructura de la historia clínica hospitalaria. Les voy a explicar un poco cómo está estructurado, ¿no? Tenemos como primer paso que es la anamnesis, luego la ficha de identificación, fuente de veracidad de la amnesis, motivo de la consulta, enfermedad actual, antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales no patológicos, antecedentes quirúrgicos y traumáticos, antecedentes gineco-obstétricos en caso de las mujeres, revisión por aparatos y sistemas, examen físico, resumen semiológico, diagnóstico sindrómico, diagnóstico semiológico, diagnóstico diferencial. Les voy a explicar un poco de cada paso, ¿no? En la amnesis, ¿qué se va a hacer en la amnesis? Pues se va a hacer un interrogatorio acerca de las características de la enfermedad y los antecedentes del paciente. Pues en ella vamos a poner su nombre del paciente, su número de identificación, su edad, su sexo, lugar de nacimiento, nacionalidad, lugar de residencia, etnia, ocupación, estado civil y escolaridad. Fuente y veracidad de la amnesis. Si es directa, indirecta, mixta, confiable, poco confiable, no confiable. También vamos a tener en cuenta el motivo de la consulta, la finalidad, expresar en pocas palabras los síntomas del aparato o sistema afectado y la evolución en el tiempo, ¿no? El motivo de consulta médica,
Vamos a utilizar pocas palabras, debes referirte solamente a síntomas, cronología temporal. En enfermedad actual se debe contener la redacción precisa y en orden cronológico de todo el procedimiento de paciente, comenzando con las primeras manifestaciones de la enfermedad. Le vamos a hacer las siguientes preguntas, ¿no? ¿Cuándo empezó a sentirse enfermo? ¿Cómo empezó la enfermedad? ¿Con qué síntomas se presentó esta enfermedad? ¿Cómo evolucionaron estos síntomas? ¿Es la primera vez que se le presenta? ¿Tuvo algo parecido antes? ¿A qué atribuye la enfermedad? ¿Qué procedió a la enfermedad? ¿Realizó alguna consulta médica? ¿Qué exámenes complementarios se le efectuaron? ¿Qué tratamiento recibió? Tenemos que recepcionar todos esos datos, ¿no? También tenemos los antecedentes heredofamiliares. Vamos a preguntar la edad de sus padres, la salud, causa si tienen alguna enfermedad, su edad, si en caso murieron, la causa de su muerte, familiares cercanos, también de igual manera vamos a preguntar sobre si tienen alguna enfermedad, su edad, si fallecieron, por qué fallecieron, el estado de salud de los hijos, miembros de la familia, le vamos a preguntar si tienen cardiopatía, neumopatía, nefropatías, enfermedades psiquiátricas o en caso de enfermedades similares a la del paciente, ¿no? También tenemos los antecedentes personales no patológicos. Si se dedica al tabaquismo, a qué edad inició en caso de que haya abandonado el hábito, ¿no?, del tabaco, el alcohol, si consume alcohol el paciente, si es con frecuencia la ingesta etílica, cantidad de licor ingerido por día, tipo de licor, consumo de alimentos durante la ingesta etílica. También vamos a preguntar si consumen otras drogas, si tiene antecedentes de alergia, alimentación, si hace ejercicio físico, si ha hecho algún viaje reciente, si tiene actividad sexual, inmunizaciones, antecedente de transfusiones sanguíneas, si tiene sueño, diuresis, hábito defecatorio. También tenemos los antecedentes personales patológicos. Si tiene enfermedades propias de la infancia, le vamos a preguntar si es que en la infancia pues le ha dado alguna de estas enfermedades. Por ejemplo, podemos preguntar si ha tenido sarampión, viruela, rubiola, también enfermedades propias de los adultos, ¿no? Cardiopatías, neumopatías, hemopatías, enfermedades reumatológicas y enfermedades psiquiátricas. También tenemos hospitalizaciones. Le vamos a preguntar si en algún momento ha sido hospitalizado, la fecha, causa de la hospitalización, el nombre del hospital donde fue hospitalizado. También vamos a preguntar si tuvo algún tratamiento, antecedentes quirúrgicos y traumáticos. Vamos a obtener la fecha, los hospitales, las causas, las complicaciones, las secuelas, antecedentes gineco-obstétricos, en el caso de las mujeres, la edad
Le vamos a preguntar su edad de la menarquía, el ritmo menstrual, antecedente de metorragia, primeras relaciones sexuales, número de compañeros sexuales. También tenemos los antecedentes ginecostétricos, los métodos de planificación sexual que utiliza, eh, sangrado poscoito, menopausia, el sangrado posmenopáusico. También tenemos la revisión por aparatos y sistemas, si es general, de la piel, cabezas, ojos, oídos, nariz, garganta, cuello, manos, axila, aparato respiratorio, aparato cardiovascular, aparato digestivo, aparato urinario, genitales masculinos y femeninos, vascular periférico, sistema musculoesquelético, sistema nervioso, enfermedades mentales, secuencia de la entrevista. Hay que tener una secuencia, ¿no? para entrevistar al paciente. Primero hay que saludar y establecer una buena armonía con el paciente. Invitarlo a relatar su problema, mantener la confidencialidad, establecer un orden para la entrevista. Siempre, ¿no? Hay que establecer ese orden con el paciente. Usar el lenguaje comprensible y apropiado con el paciente, ¿no? El resumen semiológico está constituido por los datos positivos de la amnesis y del examen físico. Cumple una doble finalidad. Historia abreviada sirve de base para las consideraciones diagnósticas. En los archivos activo y pasivo, la frecuencia de uso determinará la ubicación de las historias clínicas en el archivo activo o pasivo, ¿no? En el archivo activo es donde se encuentran las historias clínicas que son constantemente solicitadas por los usuarios de salud en relación que están recibiendo o han recibido una prestación de salud en la IPRES durante los últimos 5 años, ¿no? Una vez en la historia clínica no ha sido solicitada por más de 5 años, el cual es contabilizada desde la última prestación recibida por el usuario en salud. Esta será transferida a un archivo pasivo. En el archivo pasivo está conformada por las historias clínicas de los pacientes que han fallecido y las historias de los pacientes que no han concurrido a las IPRES, ¿no? Por más de 5 años. Estas historias permanecen por un periodo de 15 años, debiendo luego ser transferidas al órgano de administración de archivos para ser puesto a eliminar ante el Archivo General de la Nación o archivos generales, o para su conservación, ¿no? Si por alguna circunstancia el usuario de salud hace uso nuevamente de los servicios de las IPRES, la historia clínica, a pesar de encontrarse en el archivo pasivo, debe retornar al archivo activo, conservando su misma identificación 4.3.3. Aquellas IPRES
que encuentren con un sistema de información de historias clínicas. Deben cumplir mínimamente con los aspectos de seguridad, confidencialidad, disponibilidad, integridad y autenticidad conforme al establecimiento en la normatividad y con el uso de la firma de los profesionales de salud para el registro de los actos médicos y los actos de salud. La firma digital incluyendo o la firma electrónica para los usuarios de salud. Estos podrán estar exonerados de imprimir los formatos de atención y de mantener la historia clínica manuscrita. Igualmente es necesario el cumplimiento de los siguientes aspectos. El registro de la atención debe realizarse en el sistema informático de las historias clínicas por el profesional de salud en el momento que se brinda la atención. La CIPRES debe garantizar que los profesionales de salud se autentiquen en la historia clínica electrónica con sus credenciales de acceso y aseguren la trazabilidad de los datos registrados, los mismos que se realizan por única vez. La firma electrónica del paciente no podrá ser usada para brindar el consentimiento informado. El consentimiento informado debe seguir el proceso señalado en la normatividad de la materia y en el numeral 16. En el caso de menores de edad o personas que requieran de un apoderado, tutor, representante legal, serán ellos quienes firmarán, ¿no? Electrónicamente los formatos de atención o cuando se identifique la ausencia o se reporte el extravío de una historia clínica. El responsable del archivo de historias clínicas o el órgano de administración de archivos pone inmediatamente en conocimiento a la dirección, a la jefatura de las IPRES en referencia a la pérdida para el deslinde de responsabilidades y para las acciones legales y administrativas pertinentes, según los procedimientos administrativos que correspondan, ¿no? En estos casos, si el usuario o los usuarios de salud solicitan los servicios de salud en las CIPRES, el responsable de administración activará la historia clínica con formatos de atención en referencia a las nuevas atenciones de salud solicitadas que permita realizar el registro de las prestaciones a recibir, manteniendo el número de historia clínica con el cual iniciará su apertura. Esto ha sido un poco de la explicación sobre la historia clínica hospitalaria.